noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Víctor Valdivia, analista económico, y César Roy Ocotla, periodista y analista del ramo automotriz. No escucha Víctor Valdivia. Voy primero contigo, César Roy Ocotla. Aquí con Donald Trump no se sabe. O pagan todos o nada más pagan algunos. Los socios comerciales tienen cierta exención, un porcentaje menor. Hoy la vocera dice, ¿sabes qué? Van a pagar todos. En fin, César, ¿cómo nos encontramos el día de hoy a tan solo 2 de que entren estos famosos aranceles recíprocos, aranceles en todo, aranceles para todos, 2 de abril? Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Pues mira, nos encontramos en un escenario en el cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado en 2 ocasiones, uno a bordo del avión presidencial y otro el día de ayer, su deseo de que los aranceles se manejen por país. Ya dio una señal positiva de que probablemente, pues México es su principal socio automotriz y probablemente tengamos un trato preferencial. Yo espero que de aquí al día miércoles se pueda dar una definición hacia México en el sentido de bajar del 25 a un 15% más o menos, pero con Donald Trump, tú bien lo sabes, Alberto, todo se puede esperar. Es que es esa situación, César. O sea, ¿qué esperamos de Donald Trump? No sé si nos escuchas ya, Víctor Valdivia. Sí, nos ya, escuchas. Gracias. Entonces, para ti, ¿cómo nos encontramos en la víspera de este famosísimo 2 de abril? Y donde, pues bueno, que no nos cobren el 25, que nos cobren el 15, no salir tan dañados. ¿Cómo estamos en esta situación? ¿Cómo lo ves? Mira, bastantes preocupados. Ha sido para mí un mes de muchas reuniones, precisamente porque lo que dice César muy acertadamente, y coincido plenamente, con Donald Trump no lo sabemos. Donald Trump nos cambia la jugada, no es un político estándar, no es un político clásico, y el señor parece que cambia de opinión cada 8 días. Aquí el problema que tenemos, o la ventaja que tenemos, por lo cual también quiero ser optimista como César, y también quiero pensar de que el 2 de abril no nos vamos a llevar una sorpresa tan desagradable que ponga en riesgo más de 900,000 empleos, que es de lo que estamos hablando, que se pone en riesgo, ya que el impacto de las políticas de Donald Trump en la economía norteamericana es increíblemente fuerte. Mira, simplemente hoy en la mañana teníamos un lunes negro tremendo, todas las bolsas estaban cayendo, y si pudieron subir un poco en el transcurso fue porque, como se dice en el argot, hasta un gato muerto rebota, pero realmente fueron unas caídas bastante fuertes lo que estábamos teniendo. Ahora, la Reserva Federal en Atlanta, en Estados Unidos, sacaron un pronóstico de una recesión en Estados Unidos con una caída de la economía de 4 puntos, solamente por las políticas de Donald Trump. Estamos hablando de una pérdida tremenda, de un incremento fuertísimo, y al mismo tiempo, en este momento, platicando con nuestras contrapartes y socios en Estados Unidos que tenemos en la consultoría, nos están comentando de la presión inflacionaria que ya están sintiendo. Entonces, Donald Trump tiene un momento que meter el freno de mano, voltear a ver qué es lo que está haciendo y tener que tomar medidas un poco menos drásticas si no quiere afectar a su economía de manera permanente. Y ya muchas veces, ya mucha gente está diciendo, oye, esto nos está golpeando, nos está afectando, y todavía ayer lo dijo, sí nos va a afectar, pero no más durante un momento. Y cuando le preguntan al secretario de Economía en Estados Unidos y de Comercio, ok, este impacto, ¿por cuánto tiempo va a ser? Su respuesta es un momento, un tiempo, pero no dice meses, años ni nada. Y estamos hablando de que mover la planta productiva de México a Estados Unidos no es ponerle rueditas y ya me la llevo. Estamos hablando de todo un proceso, inclusive viene hasta volver a preparar a la gente en Estados Unidos. Es volver a capacitar, volver a mover todas estas plantas, instalaciones, robótica, etcétera. Este mito de vamos a regresar los empleos en que se llevaron los mexicanos es un mito. Un buen populista miente. Y si es efectiva, que es realidad que muchas ciudades como Detroit ya no son lo que era antes, porque la industria automotriz dijo adiós, y Detroit se ha convertido en un pozo del infierno. Pero no es por culpa de México. También hay que entender que hubo un cambio tecnológico en ese momento, al momento que la industria se vino para acá. Pero sí, con Donald Trump sí estamos jugando a ver ahora qué es lo que se le va a ocurrir al señor, qué es lo que va a hacer y qué tantos cambios tiene, y sobre todo ver qué tanto la industria automotriz norteamericana
lo presiona a él para que cambie su política, porque aunque tengamos un 10 o un 15%, aún así va a afectar al consumidor norteamericano, a la producción, a las empresas, a los inversionistas y a las bolsas. O sea, Donald Trump aquí sí está haciendo una carambola completa. Y a muchos que dicen, es que se va a llevar la industria para allá, va a volver a crear una industria en su país, va a tardar tanto, y con los cambios tecnológicos es probable que el avance norteamericano en la industria automotriz, el señor que nos está acompañando, César, es experto en el tema, él lo puede decir qué tanto está avanzando y qué tanto le puede costar a Trump mover esta planta para allá. Exactamente. Porque César Roy, la semana pasada, al menos General Motors reportó pérdidas de casi el 8% en sus acciones. ¿Cómo se están comportando? También Mazda, una empresa japonesa, también registró casi el 8%, pues le está pegando a ellos mismos. Toda la industria se está viendo afectada. Tesla, inclusive, que es la que comanda Elon Musk, ni más ni menos que el director de eficiencia gubernamental del señor Trump, pues inclusive Tesla está sufriendo toda esta batalla político-ideológica y mercantil que se está dando con el bloqueo a los vehículos de Tesla en Estados Unidos, en Alemania y otras partes del mundo. Entonces, la situación que plantea Donald Trump sobre sus aranceles va a tener repercusiones muy trascendentes a nivel mundial. Déjame dar un ejemplo para abonarlo a la mesa de discusión. El día de hoy, Xi Jinping, que es el primer ministro de China, acaba de hacer una declaración muy trascendente para el mundo automotriz. Le está proponiendo a Japón, imagínate tú, su socio principal de Estados Unidos durante la posguerra, y le está proponiendo a Corea del Sur que puedan tener un pacto comercial a corto plazo. El pacto comercial se va a dar entre China, Corea del Sur y Japón, precisamente porque los aranceles de Trump van a afectar tremendamente a la industria japonesa, y ya no te digo a Corea, que era uno de los socios importantes de Estados Unidos. Está la situación complicada. Regresamos con este análisis, Víctor Valdivia. Le está pegando a todos. Yo no sé si va a aguantar los Estados Unidos esta unión del mundo en contra de ellos, o si realmente son los grandísimos consumidores y tienen el sartén por el mango. Víctor Valdivia, César Roy, y regresamos en 2 minutos. Económico, pues lo acabas de decir, César Roy, hay afectaciones muy fuertes para la industria automotriz de Asia, Japón, Corea. Víctor Valdivia, o sea, ¿qué estás pensando que puede ocurrir a partir de este 2 de abril? Bueno, para empezar, lo que estamos viendo va a depender mucho de la decisión que se tome en el último minuto. Como te digo, ahorita las industrias automotriz están dando bastante presión en este momento, mucho trabajo de lobby, porque están afectando directamente a la industria norteamericana. Vamos, no la están ayudando a la industria, la están afectando, la están golpeando. Y aún así, como te digo, mover las plantas para allá es algo brutal. Vamos, tal vez para la gente no le queda bien claro lo que estamos viendo en este momento, el ejemplo con el que están ustedes acompañando esta plática de todo lo que es la industria automotriz, pero dense una vuelta a Silao, dense una vuelta a las plantas de Puebla, de Audi, de Volkswagen, todo lo que ustedes quieran, no solamente la industria norteamericana, y todos en este momento están presionando. Ahora, al mismo tiempo, hay que entenderlo que estas medidas ya hicieron que inversión extranjera que venía para el país, nuevas líneas de automóvil, que yo creo que César se lo sabe mucho mejor que yo, líneas de producción que estaban por sacar, nuevos automóviles que estaban por salir, etcétera, ya se canceló, está parado. Y eso estamos hablando de puentes de empleo, estamos hablando de creación de nuevos empleos, estamos hablando de crecimiento económico. Vamos, señores, simplemente la industria automotriz en el 2014 eran 500,000 empleos, hoy son 900,000. Y si hubiéramos seguido, tal vez pudiéramos llegar al 1,200,000 en 2 años. Este es el problema. Ahora, estos aranceles de Trump están afectando a todos. A todos, como dije hace un momento, la economía norteamericana ya está enfrentando riesgos de recesión. Es prácticamente, ya hay un 35% de probabilidad que estalle, aunque lo que yo comentaba con el maestro José Ángel Gurría hace menos de 15 días en otro programa era la probabilidad de que la recesión ya fuera un hecho.
Y aquí estábamos viendo qué tanto iba a impactar de manera negativa a Estados Unidos. Ahora, lo que no está viendo Donald Trump en su visión, está un poco limitada en ese sentido, no sé cómo explicarlo, la verdad. Como digo, él no es un político tradicional, no es un político fácil de explicar, es precisamente que está moviendo el tablero geopolítico de todo el mundo. Simplemente ya está peleado con Canadá. Canadá prácticamente ya rompió relaciones y están hechos una furia con Donald Trump. Está creando en Asia aliados que en nuestra vida habíamos pensado ver. Esto que acaba de comentar César es prácticamente un capítulo nuevo en la historia geopolítica del mundo que tiene que, vamos, el planeta tiene que entender lo que significa una alianza Corea del Sur, China, Japón, una alianza comercial. Era impensable, no hace un año, hace 6 meses. Y ahorita lo tenemos a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Entonces, estamos viendo que está moviendo todo el tablero, lo está pateando, y sobre todo que quien piensa que se va a llevar la industria a Estados Unidos, van a ser otra vez otra potencia industrial, van a tener otro desarrollo, es una estupidez. No va así. No se lo puede llevar tan fácil, no lo puede volver a crear, va a frenar las líneas de producción. El hecho simplemente que si vinieran la producción automotriz a México fue un proceso largo, no fue de la noche a la mañana, no fue que dijeron, ya nos vamos, se van todos los empleos a México, no. Fue un proceso que inició desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio y a partir del 88 se incrementó. Y poco a poco se fue trasladando la producción automotriz a México. No fue de golpe. Y por eso digo, es decir, es que los trabajos los trajeron a México, tampoco. Es una visión muy populista y muy falsa. También César nos puede ayudar porque él entiende mejor que yo todo el proceso productivo que significa un automóvil. Entonces, poder decir qué es lo que va a hacer Trump está difícil. ¿Cómo nos podemos despertar? Simplemente con más de 900,000 empleos en riesgo. Para empezar, el 4% del PIB en riesgo, 20% del PIB en manufacturas en riesgo. Esos empleos directos, de manera indirecta, sube a 2 millones de empleos. O sea, estamos hablando de algo tremendo. Parece que no entendemos el tamaño de la industria, que significa la industria automotriz en México. Es enorme y debería ser un orgullo nacional. Pero bueno, parte de los problemas que tenemos. No sé si voy bien o por favor, César, corrígeme si estoy metiendo la pata. Aquí, por ejemplo, un factor nuevo, César Roy Ocotla, Víctor Valdivia, es esa transición a autos eléctricos. Pues los chinos van muy bien. O sea, Trump es enemigo de los chinos, quiere apoyar a Tesla. ¿Por qué le pega a la industria automotriz en México, que todavía es de hidrocarburos? Roy, César Roy, pues no, hay muchas cosas que no se entienden. Efectivamente, me das entrada para ver el escenario B. ¿Qué pasa el día 3 de abril si el señor Trump decide aplicar 25% inclusive a México? En ese momento las cosas van a cambiar completamente. Ya Canadá dio el primer paso. Canadá, dijo el primer ministro, va a negociar con países que antes era casi prohibido. China, imagínate, negociar con China petróleo, venderle petróleo. Bueno, México, ¿qué tendría que hacer? México va a tener que buscar otros mercados, pero obviamente esto nos va a llevar mucho tiempo. Si el tratado de 31 años con una cadena de valor, con una cadena de suministro, nos ha llevado todo este tiempo integrarla, que eso es lo que no quiere entender el señor Trump, que estamos integrados los 3 países, pues lo que va a hacer el señor es obligar a que México busque otros mercados. Ya nos habíamos tardado, por supuesto, pero buscando otros mercados, yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen que nos va a abrir la puerta? Claro. China. Claro. China nos va a abrir la puerta y entonces sí, el señor Trump se va a meter en un problema mucho más grande que el que está queriendo solucionar. César Roy Ocotla, sí. Víctor Valdivia, aquí no lo dijo Ildefonso Guajardo. Él negoció el TEMEC, él fue secretario de Economía del gobierno federal. Él no lo dijo, o sea, ese pantano que está tratando de atravesar Donald Trump le puede abrir el mercado a China. O sea, todos esos productos que se van a encarecer, pues pueden venir y México dice, pues es que no tengo, o sea, mi población no tiene para pagar esos agregados a los productos y entonces vámonos con lo lícito y lo ilícito, Víctor Valdivia, la clonación de productos, la piratería. Yo creo que todo. Ese es el gran riesgo. Mira, es todo porque estos aranceles
simplemente para que se den una idea de un cálculo somero, ya que lo que dijo ahorita César es bien importante. Es una línea de producción integral. ¿Qué significa esto? Hay partes de camionetas, no te puedo dar especificaciones, que se hace una parte en México, se regresa a Estados Unidos, se hace otra parte, regresa para acá, se vuelve a terminar y se vuelve a mandar. Hay inclusive partes de automóviles que inclusive llega a tener hasta 4 o 5 cruces de frontera. Entonces, decir, ¿es 25% solamente por una unidad? No, es por todo lo que estamos hablando. Súmale el 25 cada que está pasando una parte. Esto puede hacer que, por ejemplo, un automóvil sedán que puede incrementar en costo para el mercado norteamericano cerca de $2,000. Pero una camioneta, una USB, una camioneta de las grandes, o sea, puede ser que se incremente de $4,000 a $12,000 solamente por los impuestos. Con lo cual, estos autos norteamericanos que se fabricaran en México o japoneses quedarían completamente fuera de mercado. Ya serían un precio muy alto para el mercado norteamericano. Ahora, aquí hay una cosa que hasta parece chiste. Ahorita que estaban hablando, un dato. Una empresa que tiene su fábrica al 100% en Estados Unidos es una, y es de origen chino. Y serían los autos chinos que se fabrican en Estados Unidos los que no tenían un arancel, los únicos. O sea, parecía que Donald Trump está ayudando más al enemigo que tanto odia que realmente a sí mismo. Pero también cuando ustedes preguntan por qué lo hace, tenemos que recordar algo. Trump es un presidente populista. Se acabó, para empezar. Número 2, buena parte de su electorado al que le habla es blanco, anglosajón, sin educación media básica nada más, lo que se consideraría así de forma racial, y no quiero ser ofensivo, pero rednecks. Entonces sería la forma más fácil de decirlo. Ellos mismos se denominan. Este blanco pobre fue el que más sufrió en Detroit cuando la industria los dejó, porque estos grupos no estaban preparados para buscar otras fuentes de trabajo, mientras que hubo otros que al momento que dijeron, ok, no tenemos industria automotriz, se está yendo a México, me voy a la aeroespacial, me voy a la tecnológica, pero hubo grupos que no lo hicieron. Donald Trump le habla a ellos, se refiere a ellos y quiere cumplirle a esa base electoral que tiene, pero el impacto que está generando es enorme. Y parece que Donald Trump no sabe ir para atrás. Cuando vemos su biografía, cuando leemos sus libros, que yo siempre he recomendado, cada que visto este programa, yo doy mucha lata que hay que estudiar a Donald Trump y leerlo para tratar de entenderlo. Hay una parte que él dice, que está inclusive hasta en la película, que comenta, hasta cuando pierdas, tienes que decir que ganaste. Nunca aceptar la versión del otro. Y siempre decir que yo gané, aunque estés perdiendo, aunque estés derrotado, aunque estés ensangrentado, decir yo gané. Esa es su mentalidad. Aquí pareciera que el señor piensa que sí va a ganar, que puede sacarlo y que tiene que decirlo. Pero como te digo, yo sí veo a muchos que están en este momento haciendo lobbying, haciendo presión. Y la presión está por todos lados. La Reserva Federal, inversionistas, las bolsas de valores, las empresas como General Motors. Todos están presionando. Aquí hay una parte que también no sé cómo va a enfrentar Trump, que casi nadie ha hablado todavía, es entender algo. Las pensiones norteamericanas, los fondos de pensiones no dependen del gobierno, dependen de las empresas y de las inversiones que tienen en bolsa. ¿Cómo le va a decir a todas esas personas que votaron por él allá en Florida que van a recibir menos de pensión porque debido a los elementos que están haciendo, el precio de las acciones está cayendo y siguen cayendo? Simplemente hoy en la mañana estamos viendo una caída tremenda, como caía todo en números rojos, todas las pantallas de Bloomberg estaban en números rojos, y nada más empezaron a levantarse más o menos hasta por ahí después de la 1. Y como te digo, eso fue porque hasta un gato muerto rebota. Ya estaban tan baratas las acciones que empezaron a rebotar, más no significa que estén ganando o recuperando las pérdidas. Entonces, esto es muy interesante. ¿Qué es lo que va a hacer Trump? Ahora, estamos hablando que ya estamos en el salto de la industria eléctrica automotriz. Perfecto. El hecho de que quiera que las plantas se muden por completo a Estados Unidos, de esta forma tan salvaje, está haciendo, número uno, que las plantas no van a poder hacerlo, no van a poder hacer la inversión, no van a poder hacer el cambio tecnológico. Vamos, no se trata nada más de quitar el motor de gasolina y poner uno de pilas, no es tan fácil. Y las plantas necesitan toda una inversión para poder hacer este cambio tecnológico. En otras palabras, hasta la industria norteamericana va a estar 2 pasos atrás de la China en el mejor de los casos. Y eso para empezar. Víctor Valdivia, César Roy, vamos a hacer una segunda y última pausa. Regresamos para que me expliques, César Roy, cuál es tu visión del papel que está jugando Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para tratar de negociar algo con Donald Trump. Volvemos. ¿Qué podemos decir del trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México? Mira, Marcelo ya conoce a Donald Trump. Hay que recordar que en el cuatrienio anterior de Donald,
él era secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, Marcelo conoce bien la forma de pensar del señor Trump. Por lo tanto, está él jugando en su campo, está dejando que él tome sus decisiones. México se ha comportado, creo yo, con paciencia, con tranquilidad, y creo que por primera vez se está logrando un consenso con la industria automotriz en México. Esto es bien importante porque todo mundo está jugando hacia el mismo lugar. Creo que lo que ha hecho Marcelo es calmar las aguas y van a esperar a este día 2, a la noticia que yo casi, pues voy a apostar a que nos van a bajar los aranceles. Creo que ese va a ser un buen logro entre Marcelo como secretario de Economía y el secretario de Comercio de Estados Unidos. Va a ser un buen logro porque no le conviene a nadie irnos a la guerra comercial. No nos conviene. México depende mucho de la industria automotriz. Por lo tanto, creo yo que a partir del día 3 de abril, la noticia es que nos vamos otra vez a una pausa, porque ya le gustó al señor Donald Trump irse a las pausas, de irnos trayendo en jaque cada mes. Nos monta en el banquillo de los acusados y eso no nos agrada mucho a nosotros. La presidenta Sheinbaum se va a reunir con los directores generales de las empresas a nivel global precisamente para hacer un plan sobre lo que habría que hacerse. Entonces, están consensuadas las cosas y yo sigo apostando porque Donald Trump se calme y entienda que le va a hacer un gran daño a la economía de Estados Unidos si lleva a cabo el 25% para Canadá y México principalmente, que son sus dos países socios fundamentales. Exactamente, y es que Canadá pues tiene cartas, México tiene muy pocas. Conclusiones, Víctor Valdivia, nos quedan 3 minutos. Mira, yo también espero que el presidente Donald Trump razone, que la presión que está sintiendo en este momento lo haga razonar, porque sí hay mucha presión por parte de la industria, de inversionistas, etcétera, y entienda que el enemigo no está de este lado. Pero también hay que seguir manteniendo la cabeza fría. Yo lo dije en uno de tus programas, cuando me dijeron qué le recomendarías a la presidenta Sheinbaum, mantener la cabeza fría y que siga así. Porque este tipo es un provocador, este presidente es un provocador, es un tipo bastante raro desde el punto de vista político, que parece que no entiende nada de economía o entiende la economía de la década de los 60. Entonces esperemos que realmente comprenda, esperemos que lo hagan entrar en razón, esperemos que vea que no va a ser darse un tiro en el pie, va a ser darse un tiro en la cadera y que los ayude, porque la pérdida que puede tener México sería brutal. Y sobre todo la industria norteamericana también sería una pérdida brutal para todos. Y efectivamente, y lo digo como economista, en una guerra comercial nadie gana. En una guerra comercial todos pierden. Y protegiendo y cerrando los mercados, sí, no se crece. Esto es una falacia. Entonces sí sería lo que yo esperaría que lo hiciera, y a ver cómo nos va. Y sí, cruzar changuitos, poner al santo de cabeza y que San Judas Tadeo nos ayude, porque sí está bastante feo este loco. Exactamente. César Royo Cotla, bueno, ya nos dijiste que tú tienes mucho optimismo para que Donald Trump a la mera hora con México en particular, que es lo único que nos importa verdaderamente, pues, o no sé, ya tan reconectada que está la economía, pues afecta de todos modos César Roy, pero bueno, estamos esperando tranquilidad. Tus conclusiones. Mira, mi conclusión es de que Donald va a ceder, de que no le conviene hacer ahorita este movimiento. Ha abierto demasiados frentes Donald Trump. Tiene el frente de Ucrania que no está resuelto, tiene el frente de Medio Oriente que no está resuelto, tiene problemas que ahora mismo Francia se está poniendo en armas. Imagínate tú, va a mandar armas a Ucrania. Entonces tiene el terreno muy complicado. A Donaldo no le conviene en este momento una guerra comercial porque lo único que va a lograr es fortalecer a China, y ese es mi parecer. Sí, exactamente. O sea, más que enemigo parece hasta que esta estrategia va en ese sentido. El populismo disfraza mucho verdaderamente las intenciones que tienen. Víctor Valdivia, se hacen como que no se enteran, como que primero el pueblo, pero las intenciones reales pues las vamos a tener que ver con el tiempo. Víctor Valdivia Moreno, analista económico, César Roy Ocotla, periodista y analista del ramo automotriz. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí